Bueno, gloria al Señor porque estamos una vez más en esta casa para compartir el Evangelio, tanto con ustedes como con las personas que nos van a escuchar en nuestros medios sociales, en nuestra página de internet, a quienes les damos las gracias por visitarnos, por escucharnos, por seguirnos en nuestras redes sociales, como dije anteriormente. Y hay muchas personas edificándose con los estudios, con los videos, y entonces siempre estamos contentos por eso, ¿verdad? El tema de las últimas 3 clases, el carnal versus el espiritual, ha tenido bastante audiencia, muchas personas lo han escuchado. Esperemos que sea de edificación para cada uno de ellos. Y como dijimos en la última clase, que sea una razón para ser libre en su conciencia, ¿no? Para que puedan vivir tranquilos y para que puedan vivir en esa relación que siempre fue la intención de Dios, que nosotros viviéramos con Él, con una limpia conciencia y en reposo, ¿verdad? En esta preciosa tarde vamos a tener un tema nuevo. El Evangelio, 2 puntos, locura para unos, poder para otros. Porque el Evangelio es para todos, ¿verdad? Pero para unos es locura y para otros es poder. El Evangelio, locura para unos, poder para otros. Pon en tus notas, por favor, el Evangelio es para todos, pero los llamados lo reciben. Es para todos, todos lo escuchan. La parábola del sembrador dice que el Señor salió a sembrar y el mismo Señor Jesucristo explica que la semilla es la palabra y que la tierra es que el mundo, ¿no? Y esa tierra es cada persona que recibe esa siembra. Pero sin embargo, son los llamados los que reciben el Evangelio, y podemos añadir acá, y lo creen. Necesario, ¿no? Creerlo. Vea 1 Corintios, por favor, 1:18. 1 Corintios 1:18. El Evangelio, locura para unos, poder para otros. El Evangelio es para todos y en todos se siembra el Evangelio o la semilla de la palabra, pero los llamados la reciben y lo creen. Mira lo que dice acá, por favor, 1 Corintios 1:18 dice, porque la predicación de la cruz, en otras palabras, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿correcto? ¿Qué cosa es? Locura es a la verdad para los que perecen. Quiere decir que para ellos concluir que es locura, lo tuvieron que haber ¿qué? Escuchado. Ellos ya lo escucharon, pero ellos en sus corazones no renovados dijeron, esto es una locura. Mas para nosotros que somos salvos, gloria a Dios. ¿Es qué? Poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios, ¿por qué, bendecidos? Porque por medio del Evangelio hay poder para justificarnos, hay poder para santificarnos, hay poder para limpiarnos de todos los pecados. Quiere decir que con ese Evangelio acerca de la cruz, de lo que Cristo hizo, ¿por qué es poder? Porque por medio de esa predicación Dios le pone fin al efecto de Adán. ¿Cómo no va a ser eso poder de Dios si nos capacita para recibir una vida eterna? Eso es poder. Como hemos dicho varias veces, poder de Dios no es ir a una, entre comillas, campaña de sanación y que Dios te calce una carie. Poder de Dios es el Evangelio que por medio de recibir el don de la fe vas a vivir eternamente. Un cuerpo corruptible se convierte en un cuerpo incorruptible. Un cuerpo
mortal se convierte en un cuerpo inmortal. Esa es la esperanza de la vida eterna, ¿no? Por eso es que el apóstol Pablo dice, es poder de Dios. Pero para los que le escuchan, para muchos de ellos es locura. Ve por favor a Hechos 17:15 y vamos a ver esa actitud de las personas que piensan que es locura. Hechos 17:15 y acuérdate que regresamos a 1 Corintios después. Hechos 17:15. Hechos 17:15 vamos a leer hasta el 18. Dice, y los que conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas, y habiendo recibido mandato para Silas y Timoteo que viniesen a él lo más presto que pudiesen, se partieron. Y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se enardecía en él, viendo la ciudad dada a la idolatría. Por lo cual disputaba en la sinagoga con los judíos y los hombres religiosos, y en la plaza cada día con aquellos a quienes se encontraba. Y ciertos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de dioses extraños, porque les predicaba a Jesús. ¿Y qué cosa? Y la resurrección, ¿correcto? Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Corintios, que él se propuso no saber otra cosa sino Jesucristo y a este crucificado. Voy al versículo 32, por favor. Versículo 32. Dice, y cuando ellos oyeron de la resurrección de los muertos, ¿unos qué hacían? Se burlaban. Era locura para ellos, ¿no? Claro. Estaban escuchando la predicación del Evangelio por el perito arquitecto, a quien Jesucristo mismo escogió, se lo llevó al tercer cielo, le reveló el Evangelio de la gracia. Él predicaba en cuanto tenía un chance, ¿no? Él predicaba con aquellos a quienes se encontraba, dice. Pero estas personas escucharon la esperanza de la resurrección y se burlaban. Y otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez, en otra ocasión. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas ciertos hombres, mira la diferencia, mas ciertos hombres, ¿qué hicieron? Creyeron, los que son llamados, ¿no? Juntándose con él, entre los cuales fue Dionisio, el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Entonces ahí vemos claramente, bendecidos, que el evangelio que esas personas escucharon para uno fue locura, pero para otro fue poder. ¿Por qué? Porque esos que creyeron ahí, aunque solo vemos la palabra creer, eso significa un lavamiento por el Espíritu Santo de la promesa, ¿no? Regresamos a Corintios, por favor. 1 Corintios 1:18 otra vez. Entonces ese es un solo ejemplo de lo que el apóstol Pablo está diciendo, que es locura para unos, pero es poder para otros. Ahora, para los que es locura, ¿qué pasa con esas personas? Se pierden. Para los que es poder, ¿qué hacen? Se salvan. Entonces dice, porque la predicación de la cruz es locura, la verdad, para los que perecen, mas para nosotros que somos salvos es poder de Dios, y podemos decir para salvación, ¿verdad? Dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y la inteligencia de los entendidos haré venir a la nada. Bendecido, dentro del contexto de lo que estamos leyendo, pon en tus notas, por favor, ahí en el versículo 19. Sabiduría de los sabios, ¿en cuanto a qué? Es una pregunta. Sabiduría de los sabios, ¿en cuanto a qué? Porque no está hablando de una sabiduría generalizada, no está hablando de ser sabio en matemática, geometría,
astronomía. No está hablando de esa sabiduría. La sabiduría de los sabios, ¿en cuanto a qué? La respuesta es en cuanto a salvación, inmortalidad y vida eterna. En cuanto a salvación, inmortalidad y vida eterna. Porque ese es el contexto de lo que está hablando, ¿correcto? En el 18 dice, locura para los que perecen, poder de Dios para los que se salvan. Porque aún en aquellos tiempos estos sabios llegar a una manera de ser inmortales, ¿no? Por eso a las momias o a los muertos, a los faraones, los enterraban de esa manera, porque decían que cuando regresaran y tenían el pomo de miel al lado para que comieran. Todos querían eso, ¿no? Todos quieren de alguna manera llegar a esa inmortalidad, llegar a esa vida eterna, disfrutar esa vida después de la muerte. Entonces Pablo dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios en cuanto a todas estas cosas de la inmortalidad. Y la inteligencia de los entendidos haré venir a la nada. Los que piensan entender, pero no entienden. En cuanto a salvación, ¿correcto? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿Verdad que sí? ¿En cuanto a qué? Inmortalidad, vida eterna, salvación, paganismo bendecido. No hay otra manera, dice Dios en su palabra, de conocer la vida eterna sino por medio de la predicación del Evangelio. Dice, no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo. ¿Acaso para nosotros los que conocemos la verdad, bendecido, cuando escuchamos a tantos palabreros que hoy en día hay, ¿no? Y escuchamos sus filosofías y huecas sutilezas de cómo vivir una eternidad, diferentes doctrinas, ¿no nos causa como tristeza por ellos? Sí, Señor. Porque conocemos la verdad, pero Dios ha enloquecido a los sabios. No hay sabiduría ahí porque no hablan del Evangelio, no hablan de la palabra, no hablan de la cruz, como dice el versículo 18. Porque el Evangelio es locura para ellos, pero es poder para nosotros. No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo, porque no por haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué? De la predicación. No hay otra manera establecido por Dios para salvación, para recibir vida eterna, para ser justificados, para ser santificados, para recibir perdón de pecados, si no es por la predicación del Evangelio y creer esa predicación. Amén. Porque no por haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios. Léeme por favor la versión Reina Valera, déjame, yo la busco acá. ¿Ya? Pues ella la tiene, yo la tengo aquí. Ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Correcto. Entonces, en la sabiduría de Dios, Dios mismo no permitió que el hombre lo conociera por medio de la sabiduría del hombre. Sabiduría humana. Sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ve a Romanos 18, por favor. Mas, ¿qué dice? Cercana te está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. 2 puntos, ¿verdad? Dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Ese es el poder de Dios para los que creen, ¿no? Pero entonces tú me dirás, tú ves, hay que pasar al frente, hay que confesar, decir, bla, 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 y ya uno es salvo.
Lo que sucede, bendecido, es que cuando nosotros leemos acá, donde dice que si esa persona que recibe la palabra que se predica, confiesa, esa acción de confesar y creer en el corazón es una obra exclusiva del Espíritu Santo en esa persona. Quiero que pongas en tus notas en el versículo 9, la evidencia de los que han sido llamados para salvación. Una obra de Dios. La evidencia de los que han sido llamados para salvación, una obra de Dios. Una obra de Dios. ¿Cuál es la evidencia? Que la persona confiesa con su boca a Jesús como Señor y que cree en su corazón que Dios le resucitó de los muertos. Pero ¿por qué nosotros no podemos coger ningún mérito de eso, bendecido? Si al fin y al cabo lo estamos confesando y lo estamos creyendo nosotros. Te voy a dar la respuesta en Romanos 3:10. Romanos 3:10. Entonces en Romanos 10:8 y 9 dice, el que confesare con su boca, ¿verdad? Sí. Que Jesucristo es el Señor. Mira cómo eso es una obra de Dios, porque si no fuese por el Espíritu Santo bendecido, nosotros no pudiéramos usar nuestra boca para confesar a Jesús como Señor. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su ¿qué? Su garganta. Y con la garganta se habla, ¿no? Mira, con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides está debajo de sus labios. ¿Cómo me vas a decir a mí que una persona voluntariamente, por su propio mérito, va a confesar a Jesús como Señor, cuando sin Cristo, sin su Espíritu, nuestra boca solamente hablaba veneno de áspides? Mira el 14, cuya boca está llena de maledicencia y ¿de qué? Y de amargura. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos está diciendo, el que confesare con su boca que Jesús es el Señor, es solamente, bendecido, la evidencia que se ha manifestado el poder de Dios para salvación en ese llamado y escogido. Porque la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si fuera de Cristo, nuestra boca estaba llena de maledicencia y de amargura, de eso estaba lleno también ¿qué? Nuestro corazón. Entonces Dios viene y transforma nuestro corazón, por lo tanto nuestra boca habla otra cosa. Ya no es maledicencia, ya no es amargura, sino que es el poder de Dios para salvación. Regresa a Romanos 18, por favor. Entonces, ese acto de confesar y creer es evidencial, bendecido. No es un mérito de esa persona. Es sencillamente el fruto, la evidencia de la palabra de fe que se predica. Aquí te está diciendo, mira, y esta es la palabra de fe la cual predicamos. Amén. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Pero esa evidencia es un fruto del Espíritu en tu vida. Amén. Por la predicación del Evangelio. Porque es poder para unos y locura para otros. Mira lo que dice el 10. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Quién cambia el corazón, bendecido? El único que lo puede cambiar es el Señor. Y con la boca se hace confesión para salvación. De la abundancia del corazón habla la boca. Quiero que pongas una nota importante, la debes de tener en algún lado, pero en el versículo 9 dice que si confesares
Esa palabra confesar en griego significa decir la misma cosa o estar de acuerdo con alguien. Confesar significa decir o hablar la misma cosa o estar de acuerdo con alguien. Decir la misma cosa o hablar la misma cosa o estar de acuerdo con alguien. ¿Nosotros qué hacemos? Hablamos el testimonio de Dios, ¿correcto? Que si confesares, hablamos el testimonio de Dios. Porque eso es lo que el apóstol Pablo hacía, ¿no? Cuando vine a hablarles a ustedes el testimonio de Dios, decía en Corintios, ¿no? Sí. Entonces la palabra confesar significa decir o hablar la misma cosa o estar de acuerdo con alguien. Entonces, cuando decimos que si confesares con tu boca al Señor Jesús, quiere decir que estamos de acuerdo, creemos el testimonio de Dios en cuanto a Jesucristo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, quiere decir que somos justificados, y con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Regresamos a Corintios, por favor. El Evangelio, locura para unos, poder para otros, bendecido. Quedamos en el 22, voy a leer otra vez. ¿Estamos ahí? Dice, porque los judíos piden señal. Sí. ¿Verdad? Entonces, vamos a poner acá. Los judíos piden señal. Y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Pero señal no tiene ni sabiduría tampoco. Porque solamente existe una señal y una sabiduría, que es de parte de Dios, y la vamos a ver ahorita. Mira, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo, ¿qué cosa? Crucificado, que es a los judíos ciertamente tropezadero y a los griegos locura. Empero a los llamados así judíos como griegos, Cristo, ahí está la señal, mira, poder de Dios, porque fue expuesto en una cruz, y sabiduría de Dios, el Evangelio. Entonces nosotros, bendecidos, los llamados, tenemos la señal, la creemos, y tenemos la sabiduría, el Evangelio. Pero para los que buscan sabiduría del mundo, no tienen ni señal ni sabiduría. Mas nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado, señal, que es a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Sin embargo, a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, señal, sabiduría de Dios, el Evangelio. Porque el Evangelio es un conocimiento. Pero este es para ¿quiénes? Para los llamados. Locura para unos, poder para otros, bendecido. Ese es el Evangelio. Así lo determinó Dios en su sabiduría, que la salvación se manifieste solamente a través de la locura de la predicación. Es más, la gracia es locura para muchos aún evangélicos, dentro de sistemas legalistas dañinos. Tú le hablas de gracia a alguien y se ofenden, se ponen bravos. Les parece que uno les está diciendo, yo predico gracia, es igual a, yo hago lo que me da la gana, no tengo temor de Dios, peco. ¿Por qué piensan así? Porque son carnales, piensan en la carne, no piensan en el Espíritu. Dice, vete hasta el 30, versículo 30, por favor. De Él, empero, sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Eso es poder, bendecido. Justificación, santificación y redención es poder. No hay nada sobre la faz de la tierra, en este mundo,
que te pueda justificar, santificar y redimir de todos tus pecados fuera de Jesucristo. El Evangelio es el poder más grande que existe en el mundo ahora mismo. No hay más nada más poderoso que el Evangelio. Lo crees y se acabó. Pero lo crees porque eres llamado y escogido por Dios. Vea Efesios 1:2, por favor. Porque somos predestinados, ¿verdad?, para salvación por medio de creer el Evangelio. Somos predestinados para salvación. Efesios 1:2. ¿Estamos ahí? Dice: gracias a vosotros y paz de Dios, Padre nuestro, del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nuestra sabiduría, nuestra redención, nuestra justificación, ¿verdad? Cristo Jesús. Por eso es que en Él estamos bendecidos. Según como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados en hijos por Jesucristo en sí mismo. Esa es sabiduría, bendecido. Esa es la sabiduría de Dios, que se predica para que las personas lo crean. Los que no lo creen, para ellos es locura. Los que lo creen, para nosotros es poder. Porque cuando lo leemos pareciera sencillo, pero no es sencillo. Es grande, es poderoso, es fuerte, es omnipotente esta palabra, bendecido. Esta palabra nos salva. Cuando nosotros leemos en Cristo, estamos hablando de algo que es poderoso. Dice el 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados en hijos por Jesucristo en sí mismo. Eso es poderoso. Eso es una acción de Dios hacia nosotros que realmente nosotros no lo comprendemos. Cómo Dios nos ha adoptado como hijos de Él, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos ha hecho aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia, que sobreabundó su gracia, que alabamos su gracia, no nuestros méritos, no nuestras obras, no una sabiduría humana, no métodos humanos para lograr una inmortalidad, sino su gracia, Jesucristo, su voluntad, su beneplácito, para con nosotros en toda sabiduría y prudencia, habiéndonos descubierto el misterio de su voluntad, o nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Ve por favor a 1 Corintios 2:7. Vamos a continuar ahí. Regresa a 1 Corintios 2:7. Recuerda lo que leímos. Habiéndonos descubierto el misterio de su voluntad. 1 Corintios 2:7. ¿Estamos ahí? 1 Corintios 2:7. Dice: mas hablamos la sabiduría de Dios ¿en qué? En misterio, porque Él ya nos la reveló, bendecido. La que está encubierta, la que Dios ordenó antes del mundo para nuestra ¿qué? Gloria. La que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Empero Dios nos la reveló a nosotros por medio de ¿qué? De su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Efesios 1:9 dice: habiéndonos descubierto el misterio de su voluntad. Qué lindo es el Señor. ¿Según su qué?
su beneplácito, porque Él quiso revelarnos el misterio por medio de su Espíritu. Estoy leyendo en Efesios 1:9. Que Él, dice, se había propuesto en sí mismo. Él se propuso predestinarnos, salvarnos, escogernos, adoptarnos, revelarnos el misterio del Evangelio. Él se había propuesto eso en sí mismo. Que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos juntaría en uno, en un cuerpo, todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra en Él, en el cual obtuvimos también herencia, siendo predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Bendecido, con esta porción bíblica, aquí todo es la fuente de nuestra salvación es Dios, según el consejo de su propia voluntad. Por eso es que en Hebreos dice, al no poder jurar por uno más grande que Él, dice, juró por sí mismo. Para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primero esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad. Romanos leímos, y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es esa palabra de fe? El Evangelio, dice acá, de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sí, Señor. El Evangelio es locura para unos, poder para otros. Dice el 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para alabanza de su gloria. Romanos 15:13, por favor. Romanos 15:13. ¿Estamos ahí? Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. ¿En el qué? En el creer. Ok, entonces creer igual a gozo y paz, bendecido. ¿Cómo no vas a tener gozo y paz al creer una esperanza tan maravillosa? Porque ahí te está diciendo el Dios de esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de la vida eterna. Os llene de todo gozo y paz en el creer. El creer nos da gozo y paz porque sabemos lo que estamos creyendo. Dice, para que abundéis ¿en qué? En esperanza por el poder del Espíritu Santo. Quiere decir que tú y yo permanecemos en esperanza no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. Por eso es que nosotros permanecemos bendecidos. Y terminamos con Tito 3, por favor. 3:3. Mira lo que es acá, bendecido, qué tremendo. Mira, porque también éramos nosotros insensatos en otro tiempo, rebeldes, errados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos los unos a los otros. ¿Qué dijo Romanos 3:10? No hay justo ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Ahí estábamos nosotros bendecidos. Lo está diciendo Pablo acá. Porque también éramos nosotros insensatos en otro tiempo. Rebeldes, errados, sirviendo a concupiscencias, deleites diversos, malicia, envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. ¿Pero qué cambió? ¿Qué fue la diferencia en nuestra vida? Mira, mas cuando la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, para con los hombres, apareció, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, porque te acaba de decir dónde estábamos ante nosotros. Exactamente. Mas por su ¿qué? Misericordia. ¿Qué hizo? Nos salvó por medio
de la predicación del Evangelio. Dice, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Eso es una obra de Dios, ese es el poder de Dios, ese es el Evangelio. ¿Y qué hizo con ese Espíritu Santo? Mira lo que dice el 6, el cual derramó en nosotros, ¿cómo? Abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Qué leímos en Romanos 15:3? Y el Dios de esperanza os dé gozo y paz en el ¿qué? Creer. Para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Eso es lo que no tiene el mundo bendecido. La sabiduría del mundo no tiene esa esperanza. Dice el 8, palabra fiel, y en estas cosas quiero que afirmes con firmeza que los que han creído en Dios procuren sobresalir en buenas obras. Estas cosas son buenas y provechosas para los hombres. Bendecido el Evangelio, es locura para unos, pero es poder para otros. ¿Para quiénes? Para los que somos llamados, escogidos por la misericordia y la gracia de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y todo eso es para alabanza de la gloria de su gracia. Para que el día de mañana, cuando nuestros cuerpos sean transformados, ya sea por resurrección o por transformación, nosotros vamos a darle la gloria ¿a quién? A Él. Porque salvó a personas que estaban perdidas y muertas en delitos y pecados. Amén. Amén. Gloria al Señor. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto.